Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Y hoy vamos a hacer un poco de Math Hammer, es decir, a hacer algunos números con daños y cosas así, con Caradron Overlords. Entonces lo primero vamos a ver, os voy a explicar un poco pues de dónde saco estos datos. A ver, aquí. Bueno, esto ya hace tiempo, de hecho ya hace unos meses, que pues nada, empecé con Caradron, empecé a experimentar un poco, pues para ver los daños que podían llegar a hacer las unidades. Al final, pues con el Excel me empecé a hacer una especie de como de calculadora, es decir, calculé los daños medios usando la calculadora, ya sabéis, de mi blog, tenéis el enlace aquí en la descripción. Y con esa calculadora pues saqué los daños. Y luego lo que hice fue hacer unas listas, que veremos ya a continuación. Las listas no quiere decir que sean las mejores listas posibles, porque están así un poco hechas para ver números. Pero bueno, en su día fui haciendo listas, fui probando para ver qué podía poner y quitar, el daño, drops, algunas cosas. Entonces, bueno, básicamente vamos a echar así un ojo. Aquí está un poco el armamento, lo que es el Ironclad y todo. Siempre los he puesto todos con cañón y siempre haciendo disparo, que sería el disparo de 6 disparos o un de 6 disparos, es decir, de fragmentación, no el de solo un cañonazo. Y el resto de ataques, pues los normales. Le he puesto aquí lo que es el rango, para luego pues ver un poco aquí en la tabla del medio, bueno, de la derecha, ver un poco la potencia o el daño que hacen, pues cuando están a más de 12 pulgadas y cosas así. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque no siempre vamos a poder estar a la distancia que queremos. Entonces también hay que valorar pues cómo vamos a jugar dependiendo en algunas partidas. Porque, por ejemplo, puede haber partidas en las que nos interese pues disparar a 24 pulgadas, entonces tenemos que pensar un poco, pero a 24 pulgadas con lo que llevo, ¿realmente me vale la pena? Porque, por ejemplo, imaginaos que llevamos un ejército, pues por poner un ejemplo, con 4 fragatas. Pues vemos aquí que las fragatas pues, realmente tienen más de la mitad del daño cuando es a 12 pulgadas. Si disparamos con esas fragatas es decir, a 24 pulgadas con el cañón, estamos desaprovechando la mitad del daño. Entonces hay que tener un poco en cuenta también estas cosas a la hora de combatir. Vamos a ver ya unas listas aplicando lo que serían pues estos datos de aquí. Bueno, aquí lo podéis parar el vídeo si queréis ver con más detalle. Como decía, son daños medios. No dan justos, en algunos casos podrían dar más justos, pero porque realmente lo he hecho con la calculadora. La calculadora de mi página ya sabéis que no da un daño exacto, sobre todo porque hay muchas variables, es decir, los ejemplos más fáciles no es complicado hacer, pero cuando ya tenemos pues mortales o cosas, daños, ataques adicionales o así, es bastante más complicado. En este caso pues no lo sería, pero como me era muchísimo más rápido hacerlo así, lo hice. Además hay muy poca diferencia entre el daño medio real con el que aparece aquí, como os digo, décimas. Bueno, pues no me lío más. Aquí. Vale, estas son pues una serie de listas que he ido confeccionando pues, con el tiempo. Podemos decir que las de la izquierda de todo, pues podemos decir que son como las más primitivas. De hecho, esto no son listas que realmente haya llevado lo que es a torneos o así. Algunas sí, o en partidas. Es decir, aquí hay listas que simplemente son listas teóricas. Es decir, vamos a ver cuánto daño podemos hacer con estas listas, con estas unidades. Vamos a ver a cuánto conseguimos ascender el daño, hacer ascender al daño. Y bueno, aquí tenemos, pues bueno, las listas, veis, están divididas también en distancias de 12, 18 y 24. Porque, por ejemplo, aquí la lista que más daño hace, o las listas, son la D y la lista D y la D reducida, que solamente son la misma. Son las que más daño hacen. ¿Por qué? Pues los Endrin Riggers realmente tienen una buena capacidad. Sí que vais a echar de menos seguramente los Thunderers. Y también podemos decir que en estas listas realmente se puede llegar a hacer más daño. Por una parte, aquí en estos totales no aparece el daño que hacen pues los héroes. Por ejemplo, el Endring Master no llega, pero el Endring Master en globo sí que aportaría algo de daño. No está incluido en el total, por lo tanto se puede aumentar un poco más. Vemos que la lista que más daño hace, que dije que fue la D, realmente es la C. Subiría un poco más el daño. Pero por ejemplo, la lista H, que lleva el Warp Lightning Vortex, realmente eso no va incluido. Por una parte porque no sabemos el daño que va a hacer y por otra parte pues porque es algo que no es tan cuantificable. No es fácil de cuantificar ahí. Entonces, como decía, no lo estoy contando. Pero sí estoy contando el resto de unidades. Es decir, Ironclad, Gunhauler, Fragata, Endrin Riggers y Arcanautas. Todo esto sí que se incluye. Vale. Pues nada, veis aquí las listas. También lo he clasificado por el tema de Behemoths. Pues, por ejemplo, la lista... Si no me equivoco, la lista D. Sí, la lista D fue una de las que llevé pues, a un torneo aquí local. ¿Por qué? Pues porque... No, la D no.
Sí, la D. Aunque pone que son 2 héroes, realmente son 3 héroes. Ahora estoy viendo que está mal. Son 3 héroes. La llevé porque había una de capturar con héroes y 2 héroes me parecía poco, como las primeras listas. Se me quedaba corto y además era fácil pues que me mataran eso a uno y ya luego es más complicado, tienes que sobrevivir ese. Entonces decidí llevar 3. Había otra que era de capturar con Behemoths. Pues sí, pues ya sabíamos. Entonces dije, pues vamos a meter más Behemoths. Pero bueno, como decía, eso porque estaba un poco enfocado, pues a ese torneo sabíamos los mapas y por lo tanto pues afilié un poco por ahí. Pero bueno, veis que la última lista, por ejemplo, es como la lista más común que hay por ahí adelante. Que lleva pues eso, lleva 3 drops, que es todo, más 2 Gunhowlers. Es decir, un drop y 2 Gunhowlers. Veis que el daño está a lo mejor un poco por debajo de otras listas, como por ejemplo la lista C o la lista D, pero sin embargo son 3 drops frente pues, a 14, a 13, o 6... Es decir, tiene muy pocos drops. Esto nos va a permitir en muchas ocasiones pues elegir quién empieza. Tienen heridas más o menos están todas igual, entre 100 y 122. Es decir, no hay mucha diferencia de heridas entre unas y otras. Y bueno, veis que hay diferencias, por ejemplo, en algunas que cuando es daño a 24 pulgadas es muy bajo. La lista E, por ejemplo, a 24 pulgadas solo tiene un daño de unas 13 heridas. ¿Por qué? Porque también es una lista pues, con 2 batallones. Es decir, se pierden ahí puntos y realmente no tenemos daño o sea, se pierde mucho daño, porque los barcos ya sabéis que la mitad del daño más o menos, pues unos más, otros menos, se nos va ya en el disparo. Entonces, nada, esto para que veáis un poco pues los diferentes daños que se pueden conseguir. Es decir, estos son daños siempre también, que no lo he dicho, contra salvación de 4. Obviamente si vais contra algo que salva mejor, pues hay que bajar lo que son los daños. Si es contra un daño superior, pues aumenta. O sea, contra una salvación peor, aumenta el daño. También no se puede calcular simplemente aumentando un 16% o quitando un 16%, porque aquí los Endrinriggers, por ejemplo, hacen mortales. Bueno, ahí cuando llevan lanzabarrenas pueden hacer mortales a los 6. Entonces realmente eso no se tiene en cuenta. También tenemos aquí que están todo calculado también con los disparos de metralla. Es decir, así como en el Ironclad, pues no tiene duda, son 6 disparos, pero las fragatas o los Gunhowlers aquí están usados con el disparo de un de 6 disparos. Entonces eso también nos da un daño variable. En algunas partidas nos va a favorecer de que nos pueda salir por encima, en otras nos puede pues bajar lo que es el daño y no matar lo que queremos matar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, esto es un poco... No me voy a liar más, ya terminamos aquí en el vídeo. Para que echéis un ojo, pues lo que se puede hacer. Y esto que acabo de hacer aquí realmente es muy fácil de hacer. Si lo queréis hacer con unidades que son de disparo principalmente, y aunque no sea de disparo, podéis decir una unidad con la que tiene, por ejemplo, 20 miniaturas y van a cargar una unidad de caballería, por ejemplo, y va a cargar y como tiene alcance 2 van a pegar todos. ¿Cuánto daño puedo hacer? Pues podéis usar eso, la calculadora que tenéis ahí en mi blog. Metéis ahí los daños. De hecho, abajo podéis sumar lo que es el acumulado. Ponéis pues, el jinete y luego la montura, por ejemplo. Y os podéis ver también pues cuánto daño podéis hacer. De hecho, podéis hacer la tirada del daño y luego ver con modificadores. Porque esto está hecho todo, por ejemplo, sin modificadores. Es decir, sin tirar el heteroro. Si tiramos el heteroro, obviamente mejoramos lo que son los daños. Si utilizamos las ventajas de los batallones o disparamos a lo mejor a los voladores, que repetimos unos, nos va a subir el daño. Esto sería, por así decirlo, el daño de los War Scrolls. ¿De acuerdo? Entonces, nada. Yo os aconsejo que cuando queráis hacer alguna lista, que a lo mejor alguna unidad, pues no sabéis si es muy buena o no, que hagáis unos pequeños cálculos. No lleva mucho tiempo, como decía, 5 o 10 minutos, además estáis un poquito acostumbrados, no lleva nada, porque al final es poner ahí 4 casillas y veis el daño que esa unidad puede hacer. Siempre tenemos otros factores que no nos dejen pues acercarnos a la distancia, que no carguemos con todos, pero sí que podéis hacer un poco de matemáticas de MathHammer para ver si esa unidad pues moriría, si mata, o incluso podéis hacer al revés. Decís, esta unidad se merienda a esta otra. Y decir, bueno, esta otra no, porque esta puede repetir para salvar, puede tener un +1 por no sé qué. Todo esto también lo podéis aplicar en lo que es la calculadora y podéis ver realmente la diferencia de daño. En muchos casos parece que una unidad va a pegar muchísimo daño y realmente no lo pega. Recordemos que cuando tiramos un D6, a veces pensamos que un D6, a veces claro, vemos el 6 ahí y decimos, buah, pues esto 5 heridas, fácil. No, un D6 realmente
6 más 1, 7, entre 2, 3,5. Es una media de un 3,5 de daño. Entonces hay que tener en cuenta, porque es decir, quiere decir que vamos a hacer entre 3 y 4 heridas. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, nada, quería hacer un vídeo más o menos corto. Al final se me dio un poquito más lo que quería. Y nada, espero que cuando hagáis una lista que tengáis en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, el número de drops, las heridas, los héroes, que ahora es bastante importante. Incluso podríamos poner las líneas, que es interesante también saber el número de líneas. Y nada, con eso calcular para ver cómo nos iría.